mis saludos, paso a leerles mi artículo de esta quincena, que se titula Carta a los empresarios colombianos, y es una propuesta que les hago para el 2022. Dice así: con esta los invito a construir un gran acuerdo económico, social y político que represente los intereses de los empresarios y de los sectores populares y las clases medias. A partir de reconocer que Colombia opera muy por debajo de su potencialidad y que necesita, dentro de la legalidad y la economía de mercado, cambios de importancia. Entre esos cambios resalto crear más fuentes de empleo y riqueza, sustituir importaciones y exportar más, mejorar la competitividad, disminuir la desigualdad social, enfrentar sin vacilaciones a los corruptos y garantizar el monopolio estatal y democrático de la fuerza. Realizar además reformas democráticas en educación, salud y ambiente y reducir el maltrato a las mujeres y demás sectores discriminados. Y hacer realidad este acuerdo con gran amplitud política y debate civilizado para poder unir a la nación en pos de su progreso en respuesta a las siguientes consideraciones. Quien haya seguido la política y la economía colombianas habrá oído y leído bastante sobre el supuesto gran respaldo de todos los gobiernos a las empresas y empresarios. Según los medios, son incontables las leyes del Congreso y las medidas presidenciales expedidas en su favor, retórica que aumenta en elecciones, y más con las falacias de Iván Duque sobre su maravillosa gestión. Según esta fábula, los gobiernos de aquí les han dado igual o más respaldo a los empresarios que los de los países capitalistas desarrollados. Pero lo errado de ese relato lo prueba el notable subdesarrollo de la economía empresarial colombiana, verdad que no niega progresos que saludo y que deben preservarse. Porque nuestro producto por habitante, antes de la pandemia, llegaba a solo $6.500, mientras que el de los países desarrollados era de 30.000 y más. Y porque en ellos el desempleo es mucho más bajo y existe poca informalidad, en tanto aquí es al revés. Si en Colombia tuvieran trabajo los 12 millones que no consiguen empleo, habría 240.000 empresas y empresarios más con 50 empleados cada una. Lo anterior sin mencionar los 5 millones que se fueron al exterior para poder trabajar, ni los 14.7 millones de informales. ¿Cuánto más podría producir y vender la economía si estos colombianos en la pobreza y el hambre tuvieran empleo e ingresos de siquiera un salario mínimo? Y esta falta de oportunidades, que también lastra el ingreso y el gasto público en educación, salud, infraestructura y demás servicios, está en la base de la inmensa corrupción nacional. ¿A quiénes responsabilizar por estas dolorosas verdades? Solo hay dos posibilidades: creerles a quienes desde el poder, y así sea en forma solapada, con énfasis a partir del gobierno de César Gaviria, les echan la culpa a los empresarios, a quienes indican de no responder a las muy acertadas medidas de presidentes y ministros y de la tecnocracia extranjera y nativa que les tira la línea, infamia de tono racista que le extienden a asalariados, campesinos, indígenas y trabajadores por cuenta propia. El otro punto de vista, planteado muchos años antes de 1990, ha demostrado que los gobiernos nunca han respaldado en serio el desarrollo del país porque no se han propuesto industrializar la producción urbana y rural, generar muchos y buenos empleos y aumentar la capacidad de compra nacional, que es lo que han hecho los países exitosos, incluidos Corea y China, que en 1950 eran más atrasados que Colombia. La responsabilidad política de esta gran mediocridad económica y social, irrefutable por las cuentas macroeconómicas y los inmensos reclamos sociales, en especial de los jóvenes, la tienen los mismos con las mismas que han gobernado a Colombia y que se niegan a cambiar sus concepciones. Porque como a la clase política le va muy bien, y muy bien, publicitan la especie de que al país le va igual. Falsedad que en cada elección creen legitimar con fraudes y clientelismo y el mal uso de la plata oficial. Entre las víctimas está también una porción considerable de los empresarios,
entre quienes pulula el estancamiento, el retroceso y la quiebra. Porque les creen a esos políticos su disfraz de servidores públicos que dicen gobernar con responsabilidad y acierto. Y porque hasta los chantajean con la demagogia de incluirlos en el reparto de la plata del Estado. Porque Colombia sí tiene arreglo, y en este país el sol puede brillar para todos. Bienvenidos los empresarios y los asalariados, al igual que toda la nación, a construir este proyecto democrático. Bogotá, 30 de julio de 2021. Muchas gracias. 17 senadores y representantes a la Cámara de los partidos Alianza Verde y Dignidad les enviamos una carta a todos los demás colegas nuestros en el Congreso, proponiéndoles que nos pongamos de acuerdo para rechazar en la reforma tributaria del presidente Duque el incremento de los impuestos de renta hasta el 35%, que eso es altísimo, a las pequeñas y medianas empresas, para que en medio de las diferencias nos unifiquemos en esta idea de defensa de la producción nacional, del empleo nacional, de generar riqueza, del progreso de Colombia. Esto lo planteamos así porque bueno, es regresivo, le hace daño a los más débiles este tipo de lógicas tributarias. Son muchos los países del mundo donde los impuestos son diferenciales de menores a mayores dependiendo del tamaño de las empresas, pero además es violatorio de la Constitución Nacional. Entonces, repito, unámonos todos, a pesar de las diferencias, unámonos en la defensa del verdadero progreso de Colombia para que ese artículo no se apruebe en la reforma tributaria que está proponiendo el presidente Iván Duque. Estoy aquí con la Coalición de la Esperanza en la Villa del Rosario, cerca de Cúcuta. Este es el municipio, aquí en este monumento que tenemos de atrás, donde se dio origen a lo que es la República de Colombia, lo que hoy es Colombia, porque se firmó la Constitución de 1821, que selló nuestra independencia del yugo del colonialismo español, del imperio español que nos avasallaba en ese tiempo. Todo lo progresivo, lo positivo que hay en Colombia tiene origen en hechos como ese que les estoy describiendo. Hay muchas cosas que cambiar, por supuesto, pero en la Coalición de la Esperanza queríamos venir a Cúcuta a reafirmar esta idea y a reafirmar otra idea. Hay que encontrar la manera de regularizar las relaciones entre Colombia y Venezuela, porque Cúcuta y la frontera está llena de hambre, de desempleo y de pobreza por el rompimiento de las relaciones comerciales, desempleo, todo tipo de crisis y de problemas, y nosotros nos estamos comprometiendo hoy formalmente en el evento en que vamos a hacer a normalizar estas relaciones de forma tal que a partir del 2022 y ojalá antes se pudiera, se regularicen estas relaciones. Colombia llegó a exportarle a Venezuela 6.000 millones de dólares y hoy estamos exportando apenas 200 millones de dólares. Ese es un asunto que hay que resolver positivamente y cuanto antes. Estamos dándole dos muy buenas noticias al país desde aquí, desde Cúcuta. La visita, la llegada de la Coalición de la Esperanza hace que hoy las noticias sobre Cúcuta y el norte de San... En el día de hoy, distintos congresistas vamos a radicar los proyectos de ley diseñados por el Comité Nacional de Paro, que apuntan a convertir en leyes de la República las peticiones que se hicieron con esta, la más grande movilización de la historia de Colombia. Entonces son proyectos de ley que tratan sobre la renta básica, sobre mejorar las condiciones de salud y los derechos laborales de los trabajadores de la salud, la matrícula cero para las universidades públicas, una reforma democrática de la policía, afinar el estatuto de la juventud para que haya más garantías democráticas para los jóvenes. Está también una política de no violencia de género para que no se maltrate a las personas por sus condiciones naturales, respaldo al sector agropecuario y a las pequeñas y medianas empresas, también la derogatoria del 1174, que es un decreto de Duque en contra de los derechos laborales de los trabajadores, o sea, un conjunto de normas muy democráticas que le hacen un beneficio grande al país. Vamos a estar distintos congresistas, digamos, suscribiendo esos proyectos, pero para el caso de Dignidad, pues nos es muy grato acompañar nuevamente al Comité Nacional de Paro, comité que lo hizo tanto también en estos procesos, tanto del paro del 19, del 2000
2019 como en el de ahora, un comité de paro que ha dirigido muy bien estos reclamos, insistiendo en que sean pacíficos, democráticos, sin violencia, sin destruir propiedad pública y privada, y la lucha asume entonces una nueva forma, que es la forma de tramitar estas leyes en el Congreso de la República. Las distintas fuerzas declaradas en oposición al presidente Duque, entre esos Dignidad, el partido al cual yo pertenezco, y las organizaciones estudiantiles, vamos a radicar hoy un proyecto de ley sobre el tema del ICETEX, esa institución que hace unos créditos usureros para financiar la educación, entre otras cosas porque la educación pública no es más fuerte de lo que debería ser. Entonces el proyecto tiene varios aspectos. El primero, disminuir las tasas de interés con las que el ICETEX presta su plata porque son muy altas. Y pegado de eso, prohibir que haya cobro de intereses sobre intereses por esos créditos. Porque además en parte esa figura de ese interés sobre interés tiene que ver con que las tasas de interés son muy altas. Lo otro que hace el proyecto es enfrentar el tema de los créditos que ya están caminando y que la gente está reventada. Entonces ahí se va a hacer un rediseño de esos créditos para que disminuyan las deudas y los montos que se están pagando. Además también el proyecto de ley señala que le pone controles a cuántos recursos públicos del Estado pueden ir al ICETEX, porque esa es una manera de sacarle plata a las universidades públicas, y lo que queremos es, por el contrario, fortalecer también la educación pública, que es la que es gratuita o más barata. Y también el proyecto señala que el ICETEX debe pagar una deuda que tiene con bancos extranjeros, que es supremamente costosa y que le afecta sus finanzas. Entonces, ¿cómo se ve? Este es un proyecto de signo democrático que apunta a que mejore la situación de la gente hoy en el ICETEX y hacia el futuro. Pero esto también, digámoslo, no abandonamos la idea de que la educación debe ser pública para todos, de alta calidad y gratuita.